Bien, buenas tardes. Me permitió el tiempo de hacer otra grabación en Eurorec, así que por lo menos voy a continuar. He arreglado un poco qué son las características del audio del sistema, las cuales son un poco esquivas y hay que estarlas modificando. Así que voy a dejarlo con esta configuración mientras voy por mientras mejorando qué son las características de juego de Eurorec Simulator. Ahora, en esta hora, es que pensaba grabar una hora, pero resulta que salió un poco más. Voy a grabar lo que es acerca de la GPU, de la de las ciertas generaciones de la GPU. Eh, Sin tratar compromiso, sino una cosa más para compartir datos para gente que recién está entrando a hacer esto del hardware informático y quiere saber cosas vivenciales que nosotros vivimos en los años 2000. De los 90 no sé, porque era prácticamente muy prohibitivo cuando se trataba de hardware en 3D en los años 90. Era francamente prohibitivo, era carísimo, carísimo. Eh, Bien, es que la necesidad por tener de repente una tarjeta aceleradora gráfica comenzó a ser recién patente a partir del Quake 2, 1997. Allí no existían tantas API, existieron como 6 o 5 API. Las que más prevalecieron fueron DirectX y OpenGL, las, las cuales DirectX es de Microsoft. Venía a propósito de los protocolos de DirectDraw y Direct3D de Windows. Y la otra, OpenGL, era una librería gráfica de carácter abierto que era más multisistema, era más, por decirlo, ecléctico. OpenGL, pues, quizás con ciertas características de lo que fue software, que programa Carmack, John Carmack, a inicios de los 2000, pues más funciona con OpenGL, hasta que tuvieron tiempo con Quake 4 hasta el 2005. Pero antes que eso, ellos eran bastante reacios a trabajar con tarjetas que tuviesen DirectX, porque no encontraban que tenían ciertas instrucciones que están medianamente obsoletas, o bien, no sé, tenían métodos de renderizado que eran poco usuales y más privativos, más cerrados, un entorno más cerrado. Ahí es donde comienza la guerra de la API de DirectX con OpenGL. Pero hasta que mucho tiempo después aparece Vulkan. Pero antes que eso habían 5 API. Matrox, SG Diamond, Pinnacle, entre otros, crean sus propias APIs experimentales. Pero la que vino a ganar el podio a fines de los años 90, cuando la cosa aún era prohibitiva, fue la Voodoo. Bueno, la Voodoo como API, como una serie de instrucciones de carácter gráfico para el inicio como de ciertos programas y de aceleración gráfica de estos, comienza a desarrollarse desde 1995. Las consolas que fueron punteras. No estoy hablando de la Neo Geo ni la 3DO, no. Estoy hablando de Silicon Graphics, después de lo que fue la revolución cinematográfica que fue Jurassic Park. Sí, Silicon Graphics tenía una especie de estación de trabajo llamada Indigo, y la otra, una era Indigo y la otra, bueno, eran estaciones de trabajo que prácticamente eran supercomputadoras con procesadores gráficos prácticamente que por sí solos tenían estaciones gráficas que tenían 64 GB de RAM en esa época, 1994. Era como mini fridge o mini refrigeradores. Las dimensiones de cada una de estas máquinas, las cuales tenían 64 GB de RAM. Imagínate en esa época, 1994. Porque la removieron y la analizaron. Tenían la posibilidad de trabajar con render bastante pesado. O sea, eran máquinas punteras
que prácticamente costaban $100.000, las cuales comenzaron a hacer con estos trabajos gráficos de efectos especiales en 1994. A su vez hubo interés por parte de desarrolladores de PC y de consolas con estos protocolos, de repente APIs que está desarrollando Psychographics porque sí. Y quizás el producto más potente de los años 90 de Psychographics en el mercado casero fue la Nintendo 64. Salía en 1996, lo cual reconocido de repente como el inicio de lo que era la solidarización 3D dentro de un hardware relativamente barato, $200, con la Nintendo 64. Entonces no existía, como por decirlo, un tratamiento, ciertos conceptos como era el mapeado MIP-map, filtrado trilineal, filtrado anisotrópico, no existía instancia dibujado, iluminación dinámica, eso no existía, era cosa del pasado. Y muchos de los juegos que tú puedes ver de repente Dotbox con ciertas aventuras gráficas quizás que en 1997 fueron hechas 2D, por animación 2D, pixel art, cosa que he ido rescatando con los años. Lo que ocurre hasta 1996 con la llegada de la Nintendo 64 al mercado casero, con lo que fue Jurassic Park 2 años antes de 1994, y con la premura de repente de ciertas desarrolladoras por darle asociación quizás también hasta la Sega Saturn, cosa que falló en venta en Occidente, especialmente en América. En Japón fue un éxito, pero lo que fue América fue bastante extraño. Es que tenemos por lo menos que al mercado de acceso de consumición durante fines de los años 90 tenemos la presencia de Psychographics como, por decirlo, el que catapultó o le pegó la pata al tirón a propósito de estos modelos de desarrollo de negocio en cuanto a lo gráfico en computadoras. Como ustedes podrán ver en ciertos videos, en ciertas cuestiones, el puerto gráfico en este caso eran dos tarjetas dosadas entre sí, las cuales una era la tarjeta gráfica y la otra la tarjeta aceleradora. Eran dos tarjetas en una que iban en los puertos PCI, y estas a su vez tenían un puerto de conexión tipo puente, porque una es la controladora gráfica, era la aceleradora 3D y la que iba al monitor mediante puerto VGA. El puerto siempre era un monitor. Ahí ni hablar de HDMI, todavía no existía. El HDMI vino como el 2010. 2009, 2010 hacerse famoso, pero antes nada. El estándar, por lo menos de televisión, a la mayoría del mundo era RCA o video compuesto. Después vino el video componente que venía con, o RGB, que venía con 5 y tenía mucha mejor salida de video. Pero antes que eso, solamente conectar RCA y VGA hasta 2008. Con esto nos manejamos durante prácticamente 10 años, durante décadas de los 2000. Los 2010 cambiaron. Y bueno, tenía este doble componente de la tarjeta hasta 1998 por ahí, hasta que pudieron juntar tanto la aceleradora gráfica junto con el controlador de video en un solo chip. ¿A partir de qué placa? La U2. Cuando apareció la U2 vino a consolidar por una parte quizá la predominancia de la API Lite en el mercado de la aceleración gráfica, hasta el tiempo de la desaparición de la Voodoo pocos años después, quizá por ciertas cuestiones de negocio, no sé qué, o por el alto costo, pero que ellos comenzaron a ser los herederos directos de lo que era Psychographics dentro de lo que era la aceleración gráfica doméstica. Junto con lo que teníamos en las consolas, que prácticamente a esa época estaba Dreamcast, Nintendo 64 y ya PlayStation 2 entrando el inicio de los 2000, en mayo del 2000. Pero antes que eso, es lo que tiene la API Lite, Voodoo,
unas pocas placas SG Diamond, AT Radeon, que todavía no se pasaba para ser parte de AMD, que era AT Radeon, era una empresa europea de tarjetas gráficas de calidad media, muy por debajo aún de lo que estaba mostrando Voodoo. Hubo también alianzas, Voodoo Banshee, también hubo alianza entre Voodoo y Creative. Y cuando pasaban tarjetas Voodoo con otras tarjetas de sonido, las Sound Blaster. Estamos hablando del año 2000. O sea, este es netamente como profundización de lo que es la GPU dentro de previo al año 2000. Y voy a hablar después de la evolución de la GeForce hasta cuál llegué, cuál tuve, porque tuve una GeForce, de la GeForce FX, que sería como la GeForce 5. Bueno, después de eso se aparece por parte de ATI Radeon la TNT. Está la Rio, la TNT y la TNT2. Estas pudieron ser ciertas placas de video de relativamente acceso popular frente a lo que era la Voodoo. Las Voodoo eran prácticamente inaccesibles de lo cara que eran. Costaban el doble que la ATI Radeon. Así que las ATI Radeon eran como el complemento, digamos, que hoy día podría venir a ser como la 1650. De repente como de estas electrónica gráfica, de aceleración gráfica como de moda, estilo budget, podría ser así, la primera ATI Radeon. Pero que hubo predominancia total de las Voodoo, entre la Voodoo 2 hasta la Voodoo 5, sí, por supuesto. Hasta que después se decantó la mayoría de los juegos que ocupan Windows 98 por la API de Microsoft DirectX, fue quitándole terreno a Voodoo. Ya cuando Voodoo cayó de repente a propósito de sus altos precios, su altísima calidad, eran productos de prácticamente lujo al inicio de los 2000, ya habían disuelto su alianza con Creative, que eran los encargados del sonido de la época, los que vendían tarjetas de sonido. Y cuando van por lo menos cambiando el segmento, es que ya llegando a la Voodoo 4 comienzan a tener ciertas pérdidas, y cuando está el prototipo de una Voodoo 6 que son absorbidos por Nvidia. Nvidia antes de la serie GeForce no eran altos desarrolladores, sino eran como inversionistas externos. No eran, si bien tenían su, digamos, departamento de desarrollo gráfico, no eran absolutamente expertos, sino que eran una serie como de inversionistas que tenían una serie de departamentos de gráficos en los cuales absorbieron la tecnología de la API Lite para formar la futura GeForce. Y cuando ves la primera GeForce son prácticamente de vergüenza, especialmente hasta la GeForce 2. Pero la primera GeForce le fue la GeForce 128, porque fue la primera API de aceleración gráfica de alto estándar que reemplazó la Voodoo antes que fueran compradas. Durante el tiempo la GeForce 2 ya fueron absolutamente absorbidas y fueron parte de cuestiones netamente como instrucciones gráficas un poco más complejas que otras. Y ahí es donde tienes la absorción netamente de lo que fue Voodoo y toda su parafernalia dentro de lo que fue Nvidia. Ya su Nvidia, desde la GeForce 1 en adelante, hasta la 128, después aparece la GeForce MX, GeForce 2, y después ya comenzaron a tener el liderato de lo que era el desarrollo gráfico en computadora doméstica. Y a su vez también bajaron los precios, por supuesto que la Voodoo desapareció y bajaron los precios para ser un punto más competitivo con los de ATI Radeon. Porque hubiesen seguido de repente con cierta propuesta de prometer de repente GPU un poco más cara, cuando ya tanto la aceleradora y la controladora de video se habían convertido en un solo chip, comenzaron a tener ciertas cuestiones de aceleración y cosas más complejas, entre ellas también
probar el conjunto de repente que ambas APIs podían ser compatibles en estos equipos de aceleración gráfica. Por ejemplo, OpenGL por un lado y también junto con DirectX, entendiendo que el juego más popular ya a dicho tiempo, 1999-2000, era Quake 3 y que había una escena bastante establecida en los Estados Unidos y en Europa, ¿no? de carácter competitivo, donde se hacían estas mesas de tarreo de repente y habían ciertas cuestiones de eventos que eran auspiciados por estos financiistas, porque Nvidia comenzó siendo parte de ciertos financistas, así que adquirieron lo mejor de la época, que era lo de la Glide, lo de la API Glide y lo que era Voodoo, por lo que dejaron votado con la Voodoo 5, con Voodoo 6 en beta. Se encarecieron los costos, estaban vendiendo caro y por eso no pudieron ser sostenibles, así que por lo menos ATI y Radeon comenzaron a hacer todo lo contrario, así que comenzaron a hacer tarjetas tipo budget después de la TNT Riva. Todavía no se han ido a AMD los compró en 2008, cuando ya estaban pasando prácticamente malos momentos. Lo que pasa es que AMD, bueno, Radeon, comenzaba por mostrar hasta, creo que fue, porque comienza con la serie 2000, Radeon 2000 Pro, y siempre ponen como Nvidia ponía TI, AMD hacía lo mismo con XT o X. Desde muy antiguo, como para marcar la serie. Así que comenzaron con ATI Radeon 2500 y comenzaron de nuevo con la numeración. Y fue súper confuso porque hasta la serie 4000, como que va, bueno, no la RX 4000, sino que la 4000 la seca, que era del 2002. Van mostrándose en ciertas características de que iban cambiando de serie cada medio año. Y son medianamente competitivas frente a la GeForce 3 y GeForce 4 y GeForce 4 MX. En ese tiempo, 2004. Ya cuando le salió el Doom 3, el año 2004, el Half-Life 2, cada una de las desarrolladoras tuvo que ponerse las pilas porque les permitió por lo menos estar compitiendo con un nuevo estándar gráfico, o al menos de motográfico, que podía ser ocupar a bien tanta de DirectX y OpenGL a su potencialidad máxima hasta 2004. El OpenGL estaba en ese momento en la versión 1.5 y DirectX estaba en 9. Aún ni hablar de la DirectX 10 todavía. Bueno, lo que representó Far Cry, Doom 3 y Half-Life 2 fue un reconocimiento por parte de lo que eran los desarrolladores, lo que estaban haciendo con la API y la complejidad que ahora era crear un mundo más complejo. Ya estuvieron dos años prácticamente dando tumbos, hasta que llega el cachuchazo final con 3 juegos, que son BioShock 1, Call of Duty 4 y Crysis, año 2007. Pero ese cachuchazo de repente experimental que ocurre de repente usando el desarrollo de esta API a propósito de ATI Radeon y GeForce, Nvidia y GeForce, se va complementando junto también con lo que es un tipo de segmento gráfico que estaba controlado más bien por ciertas empresas asociadas con el cine, en las cuales también tienen segmentos profesionales. La Nvidia Quadro y la ¿cómo se llama? No era la Fire Pro, era la anterior a la Fire Pro, era como ATI Professional, creo que se llamaba, pero tenía otro nombre de serie, pero era como ATI Professional, no sé qué, antes que lo absorbiera AMD. AMD lo absorbió en 2008 cuando ya estaban cayendo a propósito de tanto refrito y cambiar de serie, es porque
después fueron absorbidos, fueron comprados. Ya. Y tenemos entonces de que entonces comienza la época más fuerte de Nvidia, que durante estos años entre el 2004 al 2010. Aquí aparecen cosas tales como la GeForce 4, la GeForce 4 Ti, la serie MX, la GeForce FX o la GeForce 5, y también vienen las primeras GT y GTX. Las primeras GTX vinieron en el año 2011, pero la serie GT era la más alta, porque en un principio era como GeForce GS, que era de entrada, GT y GTX. Durante 2009 al 2017, porque todas estas series gráficas duran un poco más que los sockets de procesador. Esta la seca, la GeForce seca, sin número. Estaba la GS, que era de uso para ver video. La GT, ya para jugar así como muy ligero. Y la GT, que era la gama alta. En cada una de las series que no sé qué puede ser reconocible. Una de las tarjetas retro que mejor recuerdo, pre-2005, o era del 2005, era una tarjeta de 128 MB de RAM, de video RAM, de la época, y la ATI Radeon 9800 Pro XT. Era una locura de máquina, man. Era un ladrillo, pero un ladrillo a la antigua. Tenía un conector AGP8X. Y después voy a hablar de los buses gráficos. El primer bus gráfico que apareció probablemente dedicado, más allá de los PCI, fue el puerto ISA, que ese tenía por lo menos, creo que un ancho de banda de nada y aguantaba tarjetas de 500 kilobits. Eso ya en la última era de los 8 bits. Después viene el PCI normal de 1, netamente como un adaptador de alta transferencia de datos, netamente como para dispositivos de distintos tipos. Era para varias tarjetas multiuso, no era gráfico también. Después vino el primer AGP, que era el AGP 4X. El AGP 4X era 4 veces más acelerado que un PCI normal, más corto, de color café. La placa era color café. Y que tenía también la posibilidad de estar conectando tarjetas de video. No aparecía este tipo slide o tipo puente con dos tarjetas. Bueno, sí había algunas placas, pero eran muy escasas, pero la generalidad es que siempre venían con uno o sin. La mayoría de las placas siempre venían con al menos un puerto AGP de 4X de inicio. Después del año 2000, ciertamente con la aceleración que me permitió Quake 3, venían placas con AGP8X, que era el mismo puerto AGP un poco más largo, con una duplicado de la AGP8X, que era un puerto AGP de color café también, un poco más duplicado que el otro, y que tenía ciertas tasas de transferencia un poco mejor. Ese era compatible con la GeForce 4, que era la tarjeta de la época, y esa tenía 64 MB. Después entró pasado 2004 al 2007, junto con la Intel Intercore, llegó el puerto PCI Express 1X. Ahora está por PCI Express 4 y 5, lo estaré preparando. Pero el PCI Express 4 llegó el año 2007, el cual tenía una tasa de transferencia un poco más lenta, con lo cual ha hecho retrocompatible todo tipo de tarjetas para equipos muy antiguos. La única diferencia es la transferencia de los datos, pero es bastante retrocompatible por, digamos, como puerto gráfico, puesto que ha estado disponible como puerto gráfico por casi 16 años.
es de la arquitectura 775 en adelante. Otros tipos de arquitectura intermedia, no sé ninguna, porque a ti de PCI Express de 16X comenzó desde la primera generación, estamos prácticamente en la quinta. Ha tenido ciertos segmentos mejora en la transferencia de datos gráficos entre cada uno de ellos. Netamente como para estar explicando qué son los orígenes de las tarjetas gráficas y cómo se han usado a lo largo del tiempo. Porque ya algo hablé desde procesadores, pero puedo estar haciendo el cruce también con otros programas más, así como para estar complementando. Honestamente como para estar complementando y llevando como ciertas anécdotas de época. Porque tampoco se comentan, sino que se muestran así como datos muy enciclopédicos, pero tampoco se cuentan así como ciertas características o por lo de eso que la época también no sucede, porque no tiene que ser todo absolutamente datos concretos. Puesto que yo comencé a conocer el hardware de computadores prácticamente a los 14 años, 14, 15 años, así que no estaba medio viejo. Me quiero común después del primer uso de internet a los 14 años, de repente estar uno mismo a aprender a reparar la computadora. Bah. Igual como ocurría tiempo antes, no sé, en los años 80 con la electrónica de audio. Hay mucha gente todavía le interesa la electrónica de audio que tiene esa afición. Así que, por lo menos nosotros como que estamos más interesados con ciertas cosas de nuestra época, que eran las computadoras de escritorio y sus particularidades. Y por eso entendimos del todo que mejor hay que llevar como un cierto conocimiento de estas plataformas para hacerlas más reconocibles, para hacerlas más amistosas con el usuario final, etcétera, etcétera. Lo que sí no quise fue profesionalizar en el sector. Ahí sí que no. ¿Cuánto lleva la boca? Sí, media hora ya, perfecto. Que cada una hora y una hora está súper bien. Voy a continuar. Estamos llegando a Alemania, Stuttgart, y hay que llegar a Noruega. Estamos en la mitad un poco menos de la mitad del viaje. Bueno, está bien. Está bien. Ya algo había explicado de las tarjetas de video hasta el año 2007. Después es que AMD te tiene el refrito. Ellos siempre están reciclando los nombres de sus series, especialmente, y eso ocurre con mayor razón cuando entra la serie HD. Cuando ya la gente como que está prefiriendo salidas digitales un poco mejores que las que tiene por supuesto el puerto VGA, y comienza a popularizarse el DVI y el HMI. Así que por lo menos con un par de adaptadores podían acercarse a conectar de repente monitores o varios monitores a la vez con calidad HD 720p de la época, digamos, 2010-2011. Y tienes pues por ahí el tipo de procesador gráfico de AMD llamado Radeon HD. Cuando se llaman Radeon ASECA, resulta que son comprados por AMD. Y ahí comienzan las grandes transformaciones que por lo menos llevaron hasta Ryzen 4 o 5 años después, 2016. Es súper amplio lo que hay que decir sobre Ryzen y sus particularidades. El otro. Ya, el otro peaje. Había tomado del otro lado. Cargar. La primera particularidad es que te trae Ryzen como plataforma, pero esas comenzaron 5 años antes. ¿Desde dónde? De por lo menos el desarrollo de APU, de la APU, especialmente de lo que era AMD Vision, los procesadores que estaban dentro de los móviles, dentro de los portátiles, especialmente los que eran los llamados netbook,
que los AMD Evision venían con una tarjeta gráfica integrada dentro del procesador. Es la primera modelo de Apple. En los Sony Vaio también venía uno. El Sony Vaio pues, tenía mejor rendimiento que el Celeron que tengo ahora. Y eso que era un equipo más antiguo y más pequeño. Mucho mejor rendimiento. Y tenía 2 GB de RAM menos. Pero en esos tiempos era un alivio por lo menos tener la tarjeta gráfica integrada porque ya aceleración también al hardware visual del sistema operativo. Cosa que prácticamente hoy es bastante extraño de ver, a menos de que te compres directamente un equipo con una app o algo así. Es bastante poco común. Habían ciertas características de los sistemas que también eran poco amistosos en ese momento, especialmente por AMD, en caso de ocupar el refrito de la serie, desde la serie 4000, porque ocuparon dentro de la que compitiendo con la GeForce FX hasta la serie 3000. De la 1000 es que primero ocupaban con 970, 980 y después 1000 durante la serie FX, y después la 3000 y después la 4000 y llegaron como hasta la 8000 en HD y después pasaron a lo que eran las RX, creo. No, R3, R5, R7. O sea, AMD netamente como que tiene el mal de estar refriteando de repente ciertas tarjetas gráficas de generación en generación, lo cual es bastante complejo. Voy a sacar un poco más de agua. Ese problema de AMD han estado por lo menos 15 años refriteando. Puesto que Nvidia los envidiosos realmente son AMD. Han podido estar de segundones, pero lamentablemente por eso, en falta de consistencia, como que también fueron vendidos alguna vez. Y por la falta de fidelidad al cliente, si de repente como que mandan refritos que son más débiles de los que mandan de repente los benchmark corporativos. Es súper triste. Voy a ver algo. O sea, de repente los benchmark corporativos son bastante más tristes de los que hacen ellos. Y ellos lo saben. De repente lo hacen hasta con cierta mala intención. Bueno, hasta que están los anteriores gerentes de AMD, que lo sacaron y producieron a Lisa Su, creo que se llama la señora, pero ella es la que ha hecho bastante más limpio, por lo menos el trato con el cliente final, es lo que es AMD. Mucho más limpio, mucho más claro, mucho más transparente. No te venden humo. Pero lo que fue AMD Radeon en la fase HD, prácticamente del 2010 al 2013, esos 3 años fueron una venta de humo. Si después ves los benchmarks de época te vas a dar cuenta. Si ves los reportes de la prensa de computadoras de esa época te vas a dar cuenta. AMD fue un refritero. Con el Ryzen y la entrada de Lisa Su a la gerencia tuvieron que ponerse las pilas. No perdieron más tiempo. Ahí como que tenían una pero tecnología Zen y cierta arquitectura llamada GCN1 comenzaron a cambiar las cosas. Ahí tenían por lo menos gráficas de ancho de 128 bits a $89. Bueno, ahora se han encarecido, pero está la tarjeta R7 que tienen de repente utilidad de 8 años. Esta es una R7 260X. La compré en 2016 a $120. Está funcionando bien. Está funcionando bien, queda así 7 años después. La compré a mitad de año. Y hasta ahora no me encapso de rama. Dentro de lo que ocupo de lo que es gama gaming. Inclusive para grabar acá, estoy grabando con lo que es OBS, con la cámara, no sé qué. Aún está funcionando bien. No estoy con capturadora, así que estoy grabando directamente el juego de lo que es la máquina. Por supuesto, para tener en cuenta. Ya, vamos a continuar. Pero de que sí, es cierto, es un temazo grande por parte de AMD que son refriteros.
tremendo. Por lo menos desde que está en la etapa Ryzen, de 2016 en adelante, en la entrada de la M4, estuvieron como limpiándose las manos que tuvieron por las etapas, especialmente de las épocas secundarias de la década de los 2000 y los 2010 hasta aproximadamente 2013, puesto que eran un poco menos que desleales y también para cierto universo de usuario un poco menor que están dentro de software Linux, prácticamente no tenían tanto soporte como ahora. Ahora sí que hay soporte dentro de Linux y dentro de otras plataformas que son más o menos viables de estar ocupando, pero antes que indicar que eran cualquier otra cosa compleja o no, no lo están. Para nada, todo lo contrario. Así que por lo menos lo que era AMD de repente fue por año entendido como una jugarreta, así que era complejo de entender cuál era la mecánica de AMD a propósito de su manejo interno como empresa. Así que ahora son más confiables, lejos, ahora son mucho más confiables lejos, después de que tienen una nueva gerencia, hasta que cambien las cosas, quién sabe. Pero que por ahora lo que es la industria gráfica, que son más contemporáneas, si le hizo daño la minería digital, por supuesto que sí. Ahora voy a continuar, porque quise parar un momento para publicar una serie de cosas de modo súper amistoso, para explicar ciertas cosas acerca de la historia reciente de lo que eran las tarjetas gráficas, ciertas particularidades técnicas. Bueno, es que tampoco voy a hacer como un dossier absolutamente detallado de cada uno de los temas, porque bueno, esto es más como una especie de confesionario personal de ciertos temas que conozco, temas que me gusta compartir. Para eso está internet, para eso está GamePro, para eso están las benchmarks de cada una de las épocas, para eso están pruebas gráficas, demográficas, hay fichas por cada una de las plataformas, especialmente las plataformas gráficas, y comparten cierta convivencia con lo que son la CPU, en este caso por lo menos AMD, dado que monopolizó buena parte de lo que era la experiencia gráfica, por lo menos en PC. Y en consola también, pues AMD tiene la APU tanto en consolas tales como